Bien, a continuación, una breve cápsula justo para el cálculo de presión hidrostática y cálculo de densidad de nuestra actividad integradora número 6. Bueno, pues nos brindan un recipiente brindan la capacidad de este recipiente, que básicamente es el boiler donde se calienta el agua. Y bueno, nos comentan que hay que calcular la presión hidrostática al fondo de este recipiente. Y en segundo lugar, pues, suponiendo que se encuentra completamente lleno este tanque, y en segundo lugar nos solicitan que calculemos la densidad, sí, bajo ciertas condiciones, que ahorita vamos a ir desarrollando. Entonces, en principio, este concepto de presión hidrostática, pues, es justamente relacionado con el agua, y pues básicamente el fluido o el líquido que tenemos dentro es justo el agua. El agua, este es un líquido o un componente o un compuesto, una sustancia muy particular. El agua, al igual que los demás compuestos químicos, tienen propiedades físicas y químicas específicas que los hacen pues característicos y que nos permiten aprovecharlos en diferentes usos para estos materiales. El agua, por ejemplo, dentro de sus propiedades físicas se encuentra justamente la densidad. La densidad, pues, es una relación, una propiedad física que relaciona la cantidad de masa que se tiene de dicho compuesto en un determinado volumen. Como sabemos, estas magnitudes, pues, pueden tener diferentes unidades de representación. La masa la podemos expresar en kilogramo, en gramo, en libra, en onzas, etcétera. El volumen de la misma forma, metros cúbicos, litros, mililitros, decilitros, centilitros, etcétera. Entonces, pues la densidad, esta relación, pues va a tener diferentes formas o más bien equivalencias de expresión. La densidad propiamente del agua es, como comentábamos, es un líquido muy particular y dentro de sus características, vamos a mencionarlas, vamos a poner las unidades. 1 kilogramo por litro, que es la densidad del agua. Como de manera coloquial, lo que significaría es de que 1 litro o una cantidad de agua contenida en un volumen de 1 litro, si yo la llevo a la báscula, me dará un valor de 1 kilogramo. Si nosotros compramos en la tienda 1 litro de agua en un recipiente de 1 litro y ahí mismo pedimos, por favor, me la pesa, que sería así como absurdo para el tendero, pero nosotros con fines de conocer eso, pues observaríamos en la báscula que nos brinda 1 kilogramo de masa. Ahora bien, no así todos los demás líquidos o sustancias. Si nosotros hacemos lo mismo, por ejemplo, con el alcohol o hacemos lo mismo con el aceite o cada una de las sustancias, cada una de estas va a tener propiedades, características diferentes. La densidad va a ser diferente. Por ejemplo, en el caso de del aceite, su densidad es alrededor de 0,76 kilogramo por litro, etcétera. Entonces, esta propiedad del agua pues nos hace saber lo siguiente, que en cada kilogramo o cada litro de agua ocupado equivale a 1 kilogramo. Voy a poner también las otras equivalencias, que puede ser 1 gramo por mililitro, es la densidad del agua en otra equivalencia, y la otra 1000 kilogramos ocupados en un metro cúbico, es decir, en un rotoplas de 110 litros que tenemos en casa, o de 1100 litros, mejor dicho, estaríamos ocupando una masa o si lo pudiéramos medir en cantidad de masa, serían 1100 kilogramos. Entonces, aprovechando estos aprendizajes, pues nos piden que relacionemos este concepto de presión hidrostática. La presión, pues básicamente es la fuerza sobre unidad de área que se contiene en este recipiente en general, ¿no? Pero tenemos formas de expresarlo que ahorita a continuación lo vamos a mostrar. Es hidrostática porque pues justamente vamos a hablar del fluido, en este caso agua, y pues hay otros tipos de presiones como la presión atmosférica que soportamos día a día en nuestro cuerpo, ya no sentimos esta presión, pero pues sí lo podemos sentir cuando nosotros viajamos, nos desplazamos a nivel del mar o subimos en altitud y pues se sienten algunos malestares físicos, algunos sus oídos se tapan, algunos un dolor de cabeza, etcétera. Eso tiene que ver con la presión y diferencia de alturas. ¿Y qué tiene que ver esto de la altura? Pues justo que la fórmula para cálculo de presión hidrostática se dice de la siguiente forma. Es la densidad del fluido en el que te encuentras, en el caso de la atmosférica es el aire. En este caso vamos a trabajar la densidad del agua por la G, que significa la gravedad o la aceleración de la gravedad, pues por supuesto en la Tierra,
Y por último, la altura. Altura, nosotros hablamos de alturas cuando estamos en un sistema de referencia de cero hacia arriba. Eso hacia arriba, por ejemplo, un edificio tiene una altura de 10 metros, de 15 metros, etcétera. Y cuando estamos en un sistema de referencia hacia abajo, estamos acostumbrados a nombrarles de acerca de profundidad. La cisterna tiene una profundidad de 2 metros, el río observamos que tiene una profundidad de 5 metros y así sucesivamente. Entonces, en niveles de cero hacia arriba en el sistema de referencia, alturas, y hacia abajo, profundidades. Pero básicamente, pues las dos son longitudes de medición o magnitudes en unidades de metros o las unidades correspondientes. Bien, esto lo voy a expresar, pues justamente a veces se representa con esta letra ρ del alfabeto griego, la aceleración de la gravedad se representa con g y la altura se representa con h. Entonces vamos a hacer esta sustitución. ρ, que es la densidad del agua, ¿cuál de estas voy a ocupar? ¿Un kilogramo por litro, un gramo por mililitro o 1000 kilogramos por metro cúbico? Pues la aceleración de la gravedad es un dato conocido y es un promedio a nivel de la Tierra de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense que aquí ya nos dan pues cierta idea acerca de qué unidades utilizar. Vamos a utilizar el de kilogramo por metro cúbico para trabajar con unidades consistentes. Yo no pudiera ocupar litro porque no pudiéramos ocupar litro y metro para hacer las operaciones. Necesitamos ser consistentes en el uso de unidades. Por lo tanto, vamos a utilizar la de 1000 kilogramos por metro cúbico. Aquí tenemos 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua a emplear. La gravedad, que le acabamos de poner, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y por último, la altura. La altura de este tanque nos dice que son 70 centímetros, transformados en unidades de metros, porque también las necesitamos en unidades de metros. Para trabajar en unidades consistentes, nos dará un valor de 0.7 metros. Entonces, eso es muy importante cuando nosotros hacemos operaciones, trabajar en unidades que nos permiten ser consistentes en las operaciones. Y bueno, las unidades para la presión atmosférica o para la presión en general, las unidades se llaman pascales, así como se llaman los newtons. Por supuesto, son unidades que le llamamos o que se fundamentan o que se construyen a partir de unidades fundamentales. Esta de presión, su representativo es el pascal del sistema internacional y su símbolo químico es, perdón, su unidad de medición o el símbolo de la unidad es la PA, P mayúscula con A minúscula referido a Pascal, que fue justamente este individuo que trabajó con presiones. Entonces, esto hay que resolverlo rápidamente en la calculadora y decimos que nos da un valor de 1000 por 9.8 por el valor de la altura del líquido de 6680 pascales. 6680 pascales, 6680, dejen revisarlo que lo acabo de ver y ya lo olvidé. Ya ven, es al revés. Esa dislexia no me ayuda. 6860 en pascales. Ahora bien, pues ustedes ya pueden relacionarlo con su entorno cotidiano, muy seguramente. A mayor profundidad, pues mayor presión se siente y ustedes lo han podido apreciar justo cuando nos metemos a una alberca. Si estamos así como que nos metemos la cabeza solamente a mojarnos, es una sensación a medida de que cuando tú te avientas ya un clavado, aunque sea jugando, ya inclusive se te tapan los oídos, de repente si ya es más profundo puedes llegar a sentir un malestar o dolor de cabeza y justo tiene que ver que a mayor altura o mayor profundidad, mejor dicho, sobre algún recipiente de agua o algún contenido de agua, pues la presión aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también los buzos no han podido bajar muchísimo a nivel o profundidad del mar. Conocemos más hacia el exterior que hacia el interior de nuestros océanos, pues justo por la presión que aumenta, por ejemplo, cada 10 metros aumenta una atmósfera de presión. Entonces, esto es pues complicado. Ahora bien, esta es una de los incisos que nos piden. Para el inciso B, nos dicen que el tanque tenía, en este caso, un tercio de agua. Para ustedes les dice más o menos un medio de agua, pero no hay que confundirnos, solamente hay que aprender a utilizar esto de fracciones. Un tercio pasado a unidades decimales es dividir 1 entre 3, que nos va a dar alrededor de 0.33. ¿De acuerdo? Entonces, esto de un tercio de agua es básicamente eso. Comentábamos hace un momento que
Cada sustancia tiene propiedades específicas características. El agua siempre va a tener una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Hay variaciones ciertamente con la temperatura, pero estas son mínimas. Lo que nos piden ahora aquí no es básicamente, yo lo entiendo como una relación de proporciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos dice que el tanque originalmente tenía un agua, o sea, ya es un inciso diferente, un tercio de agua, pero se descompuso. O sea, de la capacidad de 198 litros que tenía ese tanque que dibujamos aquí, esos son los datos que yo he colocado para el ejercicio. Ustedes tienen algo muy parecido. Dice que tenía solamente un tercio, es decir, vamos a dividir 198 entre 3 y pues esta división nos da 66 litros. En efectivo, tenía 66 litros. Como nosotros sabemos que la densidad del agua es de 1 kilogramo por metro cúbico, esto es lo mismo que decir 66 kilogramos por la propiedad de densidad del agua, que es 1 kilogramo por litro. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos relacionado volumen y densidad. Nos dicen que ahora pues se descompone este boiler y que ya no la calienta, ya no la lleva a la temperatura deseada para bañarnos, alrededor de 40 grados Celsius, sino que hace que sufra un cambio de estado de agregación. Este cambio de estado de agregación significa que teníamos agua en estado líquido, lo podemos representar así. Sus partículas o estas moléculas de agua se encuentran más juntas en el agua en estado de agregación líquido, pero esa misma agua, al alcanzar la temperatura que le permite el cambio de fase o cambio de estado de agregación, seguimos teniendo los mismos 66 litros, 66 kilogramos de masa de agua, pero ahora una de las propiedades de justo de los líquidos. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. El volumen es definido, pero su forma o adoptan toda la capacidad, perdón, la forma del recipiente que los contiene, pero su volumen es relativamente menor. Ahora bien, en un gas lo que sucede es, o en el cambio de este grado de agregación a gaseoso, lo que sucede es que hay un mayor espacio entre las partículas. Estas moléculas de agua ya no solamente van a ocupar el espacio como se puede observar en la figura de la izquierda, en el gas, perdón, en el líquido, sino que ahora van a aprovechar todo el espacio que tienen y por eso es una característica de los gases. Seguimos hablando del mismo compuesto agua. Para los dos casos es agua, pero en esta se encuentra en el estado líquido y para esta se encuentra en el estado gaseoso. Entonces, básicamente tenemos aquí 66 kilogramos de agua y aquí 66 kilogramos de agua. Lo que ha cambiado es que aquí ocupaba un tercio del volumen y aquí está ocupando, pues, básicamente todo el volumen, es decir, los 3 tercios. Aquí equivale a 66 litros y los 3 tercios, como es bien sabido, aquí equivale a 198 litros porque está ocupando todo el volumen. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es una relación de proporciones, reconociendo que la fórmula de densidad es igual a, ya la habíamos planteado en la parte superior, a masa entre volumen, pues trabajamos con la unidad de masa, que son los 66 kilogramos de masa, y el volumen que ha cambiado ahorita, que son 198. Anteriormente era un tercio, es decir, 66, y ahorita lo que está ocupando son el volumen total de 198 litros. Como verán, pues es ya el resultado, pues el 333 que ya nos había dado, pero lo vamos a calcular. 66 entre 198 y la densidad en este caso es de 0.333. Y a mí me gustaría llamarlo, mejor dicho, como la relación que hay de la masa empleando el mismo volumen. ¿De acuerdo? Entonces, esta es básicamente la problemática que nos solicitan para nuestra actividad integradora 6 o un apartado de estos. Pero es más fácil trabajarlo por cápsulas y que ustedes vayan construyendo sus actividades día a día. Sigo pendiente de sus comentarios y sus dudas.